Hebreos 2, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Seguimos todavía en el tema Cristo es el Señor, acuérdese eso, ¿sale? Dicen los versículos 14 y 15, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera, el Hijo podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Así que entonces, vamos a orar, hermano, y vamos a ir a nuestro tema. ¿Le parece? Incline su rostro un momento. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar aquí reunidos como iglesia. Venimos delante de tu presencia, Señor, a pedirte, Dios, que seas tú, Señor, quien a través de tu Santo Espíritu puedas, Señor, sembrar esta palabra en nuestro corazón y dé un fruto para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza y para tu adoración, Señor. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bien. Ya hemos hablado, hermano, de la deidad de Cristo. Ya establecimos a Cristo como Dios, ¿vale? Pero ahora tenemos que establecer su humanidad, porque acuérdese que Cristo es 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. De otra manera, hermanos, si no demostramos la humanidad de Cristo, podemos caer en el error de decir que entonces fue el poder de Dios y entonces realmente todo lo que hemos creído es una mentira. Pero Cristo fue realmente y 100% hombre y 100% Dios, ¿sale? Ahora, no podemos olvidar que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Si ignoramos su humanidad, entonces no pudimos haber sido redimidos. Y todo esto sería solamente pues, un buen rato, hermano, pero todos iríamos al infierno. Recuerde, si no había muerte en la cruz, no hay redención. Si no hay derramamiento de sangre, no hay redención de pecados. Ahora, ¿qué tiene que ver o qué comprende la humanidad de Cristo? ¿Cuáles son las características de esa humanidad? Bueno, la encarnación, es decir, tenía que nacer como cualquier ser humano a través de una mujer. ¿Vale? ¿Qué más? Jesús es verdadero hombre, ¿por qué? Porque no nació de 33 años, nació siendo un bebé y tuvo que alimentarse por leche materna y tuvo que sufrir lo que cualquier ser humano pasa en su vida normal. Ahora, la subsistencia de su naturaleza humana, ¿qué es la subsistencia? Es decir, ¿cómo es que se mezcla lo divino con lo humano? Que para la mente humana, para usted y para mí, no tiene sentido. Y es ahí donde entra la unión hipostática, que es cómo convergen o cómo se mantienen las dos naturalezas, porque no es así como que una fusión, no. Él es Dios, ¿sale? Él es Dios, ya lo vimos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, entonces Él ya era Dios. Pero ahora, por medio del poder que Dios tiene, y para poder redimir a los pecadores, Él tiene que nacer a través de una virgen, una mujer que no había tenido relaciones sexuales, ¿vale? Que no había conocido varón, y entonces es ahí cuando, por designio de Dios, se escoge a María. No es que tuviera algo especial, simplemente Dios quiso que fuera María. Muy favorecida, le dice el ángel, ¿se acuerda Gabriel? Le dice, muy favorecida eres. Y entonces ella dice, bueno, que se haga conmigo como el Señor quiera. Ahora, cuando ese ser nace, porque se le dice a María, y el ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo o Hijo de Dios, crece tanto siendo Dios sin pecado, como crece siendo humano. Los textos lo dicen,
cuando era niño, dice, y el Señor, y crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, ¿sale? Y entonces a los 30 años cuando empieza su ministerio, él no se transportaba volando ni por telepatía, hermano. Él caminaba como cualquier ser humano, pero hacía cosas que ningún ser humano podía hacer, como que todos los milagros que hemos visto que están ahí en la Biblia, ¿vale? Y entonces ahí están las dos naturalezas, esa es la unión hipostática. No se mezclan, no se debilita, sino que él mismo se humilla. Ahora, su condición divino humana como verbo encarnado. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Vale? ¿Limitado en qué sentido estaba el Señor Jesús? Limitado, hermano, en que Él no se gobernaba a sí mismo, sino que estaba, ¿qué? Dependiente del Padre. Ahí, hermano, es donde lo explicaba un poquito en la mañana Elías en la clase. Decía, él recibía órdenes del Padre y él obedecía las órdenes del Padre. Tienes que ir ¿dónde se encuentra en el pozo de dónde se encuentra la mujer samaritana? En el camino a Samaria, ¿no? En el pozo. Tienes que ir por ese lugar porque va a haber una mujer que necesita ¿qué? Ser redimida. Y él nos dice, no, es que yo ya tenía otros planes, padre. Yo quería ir mejor a otra provincia más lejana. No, él obedece, él cada día iba en oración y le preguntaba al Padre y recibía órdenes del Padre y él las ejecutaba así. Tienes que ir aquí y va a pasar esto, tienes que ir allá y va a pasar esto y por cierto, vas a morir de esta manera. Sí, está bien. Eso, hermano, es tu condición divino humana. Que sin pecado, como nunca cometió pecado, por eso jamás desobedeció al Padre. Satanás viene a tentarlo como también tentó a Adán y Eva, ¿se acuerda? La diferencia es que Eva prestó su oído cuando le dijo, no, no se van a morir, serán como Dios. Podrán conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y Satanás atacó por 3 medios que los seres humanos somos muy débiles en ese aspecto. Primero, le dijo, ¿tienes hambre? ¿No? Dile estas piedras. Algo que, hermano, que el ser humano tenemos una debilidad es el estómago. A muchos nos gobierna el estómago, ¿no? Porque si no desayuno vengo de malas. Y si el pastor se tarda mucho y ya es hora de comer, pues me pongo más de malas. No sabemos a veces ordenarle a esta cosa que, cálmate, no te mueres sin comida. 3 horas, 4, hermano, no se muere sin comer. Bueno, y usted sabe la respuesta de Cristo. Escrito está, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues le dice, mira, todos estos reinos a mí me fueron dados. Si te postras ante mí, yo te los... ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos doblegamos ante el dinero o ante otras cosas? Ante el placer o ante otras cosas. Y Cristo dijo, no, escrito está, al Señor solamente ¿qué? Servirás y a Él adorarás, todo esto. Y luego dice, bueno, está bien. Y usó la escritura. Lo lleva a un pináculo y le dice, arrójate porque escrito está, a sus ángeles enviará delante de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos de nosotros somos bien desafiantes, no? Si soy tu hijo, no me va a pasar nada. ¿No? Voy al antro, Señor. Soy tu hijo, tú me vas a... No, hermano. Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y yo le he explicado, hermano, que ese no tentarás, es decir, no necesito que el Padre me demuestre nada. Yo sé lo que está escrito, pero no voy a tentar al Padre a ver si es cierto que tu palabra se cumple en mí. Y ese es el problema, hermano. Nosotros tentamos muchas veces a Dios. Pues no que soy tu hijo, tú me tenías que haber protegido, ¿no? No te sales de los límites de Dios, no nos salimos de los límites de Dios,
¿Estamos bien? ¿Sí o no? Mire, vamos a hablar un poquito de los matrimonios. ¿Te parece? ¿Por qué a veces los matrimonios no nos va tan bien, aunque conocemos la palabra de Dios? Porque hay límites que el Señor marcó tanto para él como para ella, ¿sí o no? Bueno, si no respetamos esos límites, hermano, entonces vienen las desavenencias. Si yo no acepto la palabra de Dios, vamos a hablar de los varones primero. Si yo como varón no acepto que debo amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, pues voy a tener desavenencias con mi esposa. Si la esposa no se sujeta al esposo como la iglesia se sujeta a Cristo, vamos a tener desavenencias. ¿Queda claro? Entonces, hermano, lo mismo pasa a nivel padres e hijos. Si rompemos las reglas que Dios ha puesto, la primera regla que Dios puso es honra a tu padre y a tu madre. Los hijos deben honrar a los padres y a las madres. Nunca seremos iguales, hermano. Jamás permita usted, ¿vale?, que sus hijos le hablen así como de tú, porque no somos iguales. Y es por bendición de ellos, es por el bien de ellos. Sí, podemos bromear, hermano. Yo con mi madre yo bromeo de repente, ¿no? Pero tú nunca me verás decirle a mi mamá así ya en tono serio, Constantina, no, mi mamá, por muy pastor que yo sea. Pero bromeando con ella así de repente, así no, pues oh, jefa, bromeando con ella, ¿vale? Pero hasta ahí. Pero mi madre a la edad que tiene, y por muy pastor que yo sea, si mi madre me da una orden o me dice, ¿sabes qué, hijo? Las cosas están así, o ella ve algo que no le gusta, me dice, oye, tengo que poner atención, hermano, y explico. Y eso, hermano, nos mantiene dentro de los límites de Dios, y entonces, ¿por qué nos tendría que ir mal? ¿No? ¿Por qué tendría que haber desavenencias? Ahora, no podemos evitar las desavenencias en toda nuestra vida, porque ¿qué? Somos pecadores, ¿sale? Pero cuando entonces, hermano, nosotros nos pasamos de los límites de Dios, como en el caso de Adán y Eva, oye, si es cierto, no está tan feo el fruto, ¿eh? Hasta se antoja, ¿no? Y va y dice que lo tomó y comió. Y a veces, hermano, así somos nosotros. Llevamos al límite a las personas, ¿no? A ver hasta dónde aguanta y revienta. Bueno, entonces, hermano, todo eso es lo que vamos a ver, todo eso es lo que le dije que comprende la humanidad de Cristo. Pero necesitamos ir al contexto de nuestro texto base. Así que vamos a leer del 1 al 13, ¿vale? Y dice la palabra del Señor así, capítulo 2, carta a los Hebreos, versículos 1 al 13. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. ¿De qué está hablando? Si usted va al capítulo 1, hermano, se está estableciendo que Cristo es superior ¿a quién? A los ángeles. ¿Se acuerda que le expliqué que para los judíos los ángeles eran incluso dignos de adoración? Porque era así como que los intermediarios entre Dios y el hombre. Y entonces, carta a los Hebreos capítulo 1 deja establecido, no, Cristo es superior a los ángeles. Y es de ahí de donde parte, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. ¿Qué es lo que está diciendo? No sea que empecemos a ser idólatras. O sea, Cristo es el Señor y solo Él merece adoración y solo Él merece alabanza y solo Él merece gloria, honra y todo. Y eso, hermano, incluye a nuestros seres amados. No adoramos imágenes, no adoramos a ángeles, pero tampoco adoramos seres humanos. ¿Vale? Pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Está hablando de la ley que se dio a Moisés a través de ¿qué? De los ángeles.
Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Dice, si la ley que se le dio a Moisés se le castigaba a los transgresores, ¿qué se esperan que les pase al que deseche el mensaje de Cristo? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Acuérdese, hermano, en aquel tiempo no estaba la Biblia que usted y yo tenemos el día de hoy. Y era necesario, así como Nicodemo dice en el Evangelio de Juan, sabemos que vienes de parte de Dios porque nadie puede hacer ¿qué? Las cosas que tú haces. Y eso que no vio cómo detuvo la tormenta. Pero las cosas que hacía, alimentar a multitudes y todas esas cosas, hermano, levantar muertos, levantó a Lázaro y todo eso. Ahora, en nuestros tiempos, ¿Dios puede obrar de esa manera? Claro que sí. El poder de Dios no está limitado a tiempos. Pero, hermano, nunca se deje engañar por alguien que diga, es que yo hago esos milagros. No tenga mucho. Ya cuando usted escuche que alguien dice que hace esos milagros, mejor dése la vuelta y vayas a su casa y póngase a ver los Simpsons, ¿vale? Se va a divertir más. Porque lo van a estafar. El Espíritu Santo reparte los dones porque Él es Dios y como Él quiere y a quien Él quiere. ¿Vale? Así. Ahora, además Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Versículo 5. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿O un hijo de hombre para que de él te ocupes? Sin embargo, por un poco de tiempo lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. No se confunda, hermano. Usted y yo vamos a gobernar, bueno, dice la Escritura, que los que Dios escoja serán los que gobernarán con el Señor, ¿sale? Está hablando de hombres, ya redimidos. Pero cuando dice el versículo 7, está hablando ahí de Cristo, que por poco tiempo fue menor a los ángeles en el sentido de su humillación, pero que después, ¿qué? Lo coronaste, ¿qué? De gloria y honor. Ahora, le diste autoridad sobre todas las cosas. Eso te lo vamos a ver, ¿le parece? Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda afuera. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Está hablando de Jesús. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Y también dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Acuérdese, hermano. Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu. Una vez que hemos revisado este contexto, ahora sí, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, es decir, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué? También se hizo carne y sangre. Tenía que hacerse humano. Bien. Lo que nuestro texto explica, hermano, versículos 14 y 15 es lo siguiente. El Hijo que lleva a muchos hijos a la gloria
se identifica con cada uno de ellos en razón de su propia humanidad. El versículo enfatiza primeramente la realidad de la limitación de los hombres, expresada en el hecho de que todos ellos participan de carne y sangre. Todos ellos tienen en común el principio de vida y naturaleza humana. La carne y la sangre designan la naturaleza humana desde el plano de limitación, debilidad y flaqueza propia de ella. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos creemos como de boligoma, ¿no? Porque andamos, cuando somos muy jóvenes, andamos desafiando todo. No sé si usted tuvo de esas infancias, pero nos trepábamos a los árboles, saltábamos, corríamos, ¿vale? Cuando somos, por ejemplo, muy jóvenes, a veces nos subimos a motocicletas sin casco, sin nada. No, ahí vamos, pensando que no va a pasar nada, ¿no? A veces cuando somos muy jóvenes y nos toca la fortuna de tener un auto, le pisamos al acelerador como si fuéramos corredores de Fórmula 1 y cosas como esas, ¿no? Yo sé que hay personas, hermano, y qué bueno que tienen ese estómago, pero hay gente que le gusta, no, pues vamos a hacer parapente, o vamos a hacer tirolesa, o vamos a subirnos a cosas bien altas, o vamos a ir a juegos mecánicos, da un montón de vueltas. Y les gusta, hay gente que le dice, no, a mí me gusta ir a los rápidos, ¿no? Descender por los rápidos. Yo la verdad, hermano, no tengo ni humor ni, ni estómago para eso. Pero ¿cuántos de nosotros fuimos desafiantes con nuestro cuerpo siendo jóvenes? ¿Y qué tal ahora, hermano, después de unos 20, 30 años, cuando empiezan los achaques? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cuántos de nosotros podríamos detener un tráiler con nuestra humanidad? Es eso, hermano. El Señor dice, bueno, lo que está diciendo aquí el teólogo es, la naturaleza humana es débil, tiene flaqueza, hermano, y está limitada. La misma Biblia nos los dice, por más que te afanes, no puedes añadirle a tu estatura ni un centímetro. Claro, así. No puedes volver blanco uno solo de tus cabellos. Y sí, hermano, yo sé que mucha gente después, cuando empiezan a salir las canas, se pinta el cabello. Lo tienes que pintar, pero si lo dejas de pintar, mira, ahí se va a ver que ya el tiempo pasó. ¿Cómo detenemos las arrugas, hermano? ¿No? Eso no lo podemos evitar. A mí me encanta, hermano, porque hay personas que tratan por todos los medios de que en la cara, no, en la cara, pero ¿qué tal acá el cuello, hermano? Se ve horrible. ¿Alguna vez le has visto las manos de una persona ya de edad? Sus manos están todas así como que moteadas, como que se hacen manchitas, pero también se nota que se empiezan a arrugar. Entonces, podemos nosotros disfrazar todo, pero no podemos evitar esto, hermano. Ahora, el escritor de la epístola afirma que los hijos que son hombres salvos tienen en común una naturaleza que los identifica como humanos, participando todos en ella. Esta naturaleza propia de los hombres fue asumida por el Hijo, que vino en semejanza de carne de pecado, que manifiesta la debilidad propia del hombre. Jesús tuvo sueño, Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús se llenó de ira, pero de una ira santa, hermano. Ahorita están pasando por las diversas plataformas, siguen las temporadas de Chosen, ¿no? Los elegidos. Pero está bien desvirtuado. Tengan mucho cuidado, hermano, con esos programas porque está bien desvirtuado todo. Le meten cosas que el texto ni dice. Y ayer comentaba, me acuerdo que me decía mi esposa, estamos viendo ese capítulo cuando echa a los cambistas del templo. Y dice, ¿te imaginas la impresión para sus discípulos haber visto al Señor de esa manera? Y le digo, espérame, está en tu carro tantito. La Biblia ni lo menciona, hermano. La Biblia jamás menciona que los discípulos dijeron, ¿viste cómo se puso el Señor? Tenga mucho cuidado, hermano, cuando usted vea ese tipo de series,
porque usted puede estar interpretando y desviándose. Se lo dije ayer yo a mis hijos y a mi esposa, le dije, a ver, les dejo ver esos programas porque es mejor que vean eso y no vean otras tonterías, ¿no? Pero no se dejen llevar. Lo humanizan demasiado, hermano, y presentan un Jesús así como que muy dicharachero, buena onda. La Biblia, hermano, si hubiese sido importante, no lo hubiera dicho, pero lo hemos estudiado. Dice que quien vio a Cristo vio la imagen del Dios invisible, vio el amor de Dios, vio la compasión de Dios, vio los atributos del Señor que realmente nos incumben. ¿Ok? Pero nunca se nos dice ahí en la Escritura que fuera dicharachero, que fuera cool. No, no, no. Y yo creo, hermano, y eso lo decía a mi esposa, cuando yo me encuentro, por ejemplo, en estos tiempos todo el mundo idolatra a personas, artistas o deportistas, ¿no? Entonces, ¿te imaginas un seguidor de Messi o de Cristiano o de Taylor Swift o cualquiera de esos que vea en sus redes sociales, es que Taylor Swift se embriagó? ¿Sabes qué va a decir? No va a decir, ay, me decepcionó. ¿Qué va a decir? Tiene derecho, es humana. ¿Lo va a defender, sí o no? ¿Cuántos no defienden a Messi? ¿Cuántos no defienden a Cristiano? ¿Cuántos no defienden a un montón de gente? Por eso le decía yo, no se equivoquen. Debe haber sido impresionante para los discípulos haber visto lo que Jesús hacía. Que yo te puedo asegurar, hermano, al menos yo no creo que por un momento ellos dijeran, ojo el Señor, no. No digas nada. ¿Vale? Porque yo creo que él producía un gran respeto de parte de sus discípulos. Ahí se la pasan diciendo que los discípulos, hermano, en esta serie se le revelaban al Señor y lo cuestionaban y le hacían groserías. No sé, hermano, la Biblia no me dice nada de eso. Y yo creo sinceramente, hermano, que alguien como Cristo, aunque era 100% hombre, y aunque la Escritura dice que no vimos nada atractivo en él, tenía una presencia diferente. Porque el texto dice que la gente decía, mira, este enseña con autoridad, este no enseña como los fariseos. Y la gente decía, ¿y este de dónde saca todo ese conocimiento? Se admiraban. Entonces, hermano, sí tenga cuidado cuando vea series y no se desvíe. Si la Biblia no lo menciona, usted ni se ponga a sacar conclusiones, ¿eh? Porque pudiera usted estarse desviando. Y no le vaya a pasar como una vez, ya se lo he contado, pero se lo vuelvo a contar. Estábamos apoyando una obra y el hijo del pastor le tocó predicar y dice, por eso le va a pasar como al ladrón, ¿no? Y llegó el cuervo y le sacó los ojos. ¿Dónde dice? Se quedó con la pasión de Cristo. Entonces tenga cuidado, hermano, ¿vale? Bien, ahora. Fue asumida por el Hijo que vino en semejanza de carne de pecado, que manifiesta la debilidad propia del hombre. El Hijo tomó una naturaleza mortal, haciéndose real y verdaderamente hombre, y participando en todos los elementos propios de una verdadera humanidad. Es necesario entender con toda claridad que el Hijo, como persona divina, es eternamente Dios, en unidad con el Padre y el Espíritu, pero que este Hijo, persona divina, tomó una naturaleza humana y se hizo hombre en identidad plena con el hombre. No siempre se enfatizan las dos naturalezas en Jesucristo. Mayoritariamente, tal vez por dificultades con el humanismo radical, se hace referencia a la deidad de Jesús. Aquí es preciso, según el versículo, prestar atención al hecho de la humanidad asumida por el Hijo.
la encarnación, es el resultado del hecho trascendental del envío del Hijo al mundo procedente del Padre. Necesitamos, hermano, que esto quede bien claro para que si un día alguien te cuestiona, le digas, si Cristo no nace de una mujer, no podía redimir, no había forma. ¿Dios pudo hacerlo de otra manera? Sí. ¿Por qué escogió hacerlo de esta manera? No lo sé, hermano, Él es Dios. Digo, si tú me preguntas a mí, claro que yo no sacrificaría a ninguno de mis hijos, ni creo que tú. Pero es algo, hermano, que hasta el día de hoy a ti y a mí nos sigue reventando la cabeza. ¿Por qué ese Dios tan poderoso tenía que demostrarnos su amor de esa manera? ¿Por qué? Ahora, para llevar a cabo una obra en la cual Dios pueda, por el Hijo, hacer partícipes a los hombres de su filiación y rescatarlos de la muerte y la condenación a causa del pecado. Cuando tú vas a una campaña, hermano, porque yo he ido a muchas campañas evangelísticas y he escuchado en muchas iglesias, en muchos púlpitos, es que Cristo vino, ¿qué? Para hacernos felices. Cristo vino a que no te falte nada y que tú tengas una vida de placer. No. Y ahorita vamos a ver, hermano, que la única razón por la que Cristo murió es que de otra manera tú y yo estábamos condenados al infierno. Si Cristo no muere, no hay vida eterna, hermano. Así. Ese fue el propósito por el cual Cristo tuvo que morir. Y ahorita vamos a verlo. Y dice después el versículo, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, primero a Adán, después a Eva, no había muerte, ¿cierto? No había pecado. Cuando el ser humano, Adán y Eva, pecan, le dan el poder a Satanás, y a partir de ahí, todos los seres humanos vamos a morir, todos, sin excepción. No importa que usted lea en la Biblia, y Matusalem, que fue el más longevo, 900 y tantos años, no recuerdo ahorita cuántos años vivió, pero fueron más de casi 1000 años. Y después empieza a bajar la tasa, ¿te acuerdas? Después del diluvio. Y el día de hoy, hermano, pues sí hay gente que de 110, 105, pero pues nunca vas a encontrarte uno de 200 años. No hay. Entonces, ahí es donde el ser humano le dice al diablo, tienes el poder sobre nosotros. La única forma de destruir a Satanás era despojándolo de su arma. ¿Cuál es? La muerte. Te lo explico de esta manera, hermano. ¿Por qué le llaman el acusador? Porque si tú y yo no tenemos a Cristo, o sea, no hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no vivimos conforme a las reglas de Dios, Satanás se presenta delante de Dios y dice, esta alma me pertenece. Y no hay poder humano que lo pueda quitar. Así. Él puede reclamar todas las almas que no se arrepientan, hermano, las reclama para sí. Ese es el poder que tenía sobre todos los seres humanos, salvo aquellos a los que Dios quiso redimir. Ahora en Cristo, hermano, solamente los que no quieren no se pueden salvar. ¿Vale? Porque sí es cierto, hermano, es una obra del Espíritu, pero también, hermano, el corazón del hombre, a veces no sé cómo explicarte muchas cosas, hermano, porque son cuestiones divinas. No es así tan sencillo bajar cosas del cielo y decir, pues mira, esto es así. No. Pero te hago una pregunta, hermano. ¿Cuántos de ustedes de repente ven noticias? Bueno, ya tiene un tiempo, este año, sobre todo este año en particular, hermano, ha habido por lo menos, no sé si 4 o 5 casos
de bebés que fueron tirados así, los abandonaron así, los hicieron en una bolsa y recién nacidos, ¿eh? Yo te pregunto, hermano, si tú y yo saliendo de aquí allá afuera encontráramos un bebé tirado así recién nacido, ¿pasaríamos de largo o sentirías algo en tu corazón? O mejor no miro porque esas cosas no me gustan. No sé, no sé. Pero si te tocara a ti encontrarte con eso, ¿sentirías algo en tu ser? Por lo menos te sentirías así como impotente. ¿O tendrías corazón para agarrar una piedra y ¡pum! De una vez? O bueno, mejor lo echo a la basura, o como en la calle, a lo mejor lo pongo en un bote de la basura. No sé. Entonces, lo que estamos tratando, hermano, de establecer aquí es que, ¿cómo es posible que nos hablen de lo que Cristo padeció y no sintamos nada? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero fue 100% humano, hermano. ¿Por qué tu corazón y mi corazón, hermano, cuando vamos a pecar, no nos acordamos de lo que Cristo padeció y nuestro corazón se contrista y se contriñe y dice, no, decimos, no puedo hacer eso, no puedo pagarle de esa manera al Dios que me ama? No puedo, no debería ser así. No deberíamos ser tan ingratos con aquel que dio su vida por nosotros. Deberíamos verlo desde otro punto de vista, hermano. Ahora, la muerte física, espiritual y eterna. Satanás sabía que Dios exigía nuestra muerte por nuestro pecado. Satanás es buenísimo en eso, hermano, él sabe la escritura. Tu ley dice que la paga del pecado, así que me corresponden. La muerte se había convertido en el hecho más cierto de la vida. Satanás sabía que los hombres, de seguir como estaban, morirían y no estarían en la presencia de Dios, sino en el infierno para siempre. Satanás quiere aferrarse a los hombres hasta que mueran, porque una vez que hayan muerto, la oportunidad que tenían de salvación se pierde para siempre. ¿Por qué crees que dice la escritura, hermano, que el espíritu y la carne, ¿qué? Se contraponen? ¿Por qué crees, hermano, que es tan difícil dejar de pecar? ¿Por qué crees que vienen las tentaciones a tu vida y a la mía? ¿Por qué crees que es así, hermano? Mira, tiene unas 3 semanas para acá, hermano, que Dios empezó nuevamente a hacer cosas en mi corazón, en mi vida, y hablarme de una manera diferente y a quebrantarme, hermano, por darme cuenta de mi condición. Entonces, he tratado con todo mi corazón de decirle, Señor, ayúdame, tú sabes que yo no puedo, pero ayúdame, por favor. O sea, te voy a echar ganas, en serio. De las cosas que Dios empezó a tratar conmigo era la forma en que yo estaba alimentando a mi hermano, que era una forma muy desordenada, ¿vale? Que ya me habían dicho a mí, ¿sabes qué? Es que le tienes que bajar a muchas cosas y entonces, ya es que uno es necio, ¿no? Entonces, pero de repente me enfermé y entonces dije, no, sí, es en serio. Entonces le he empezado a bajar a muchas cosas, hermano. En cuanto a la alimentación, me estoy regulando, dejé de comer un montón de comida de papitas y dulces y un montón de cosas. De aquí me iba, pero así con un montón de bolsas, ¿no? La hermana Marce y mi hermana, pues se ve que me odian porque ahora el hermano, tenga nada, cierto. Este, no, pero sí, era yo bien, bien pasado de listo, hermano, y puro comer era todo el tiempo, hermano, ¿no? Y me la pasaba pues, acostado y esas cosas, ¿no? Entonces de repente tuve que reaccionar y decir, no, me dice la doctora, pesa 83 kilos, para alguien de mi tamaño, hermano, es mucho. Y eso me había enfermado en esos días. Tengo que imaginar, estar como en ya casi 90 kilos, imagínate. Para alguien de mi estatura es demasiado. Entonces tuve que poner manos a la obra y unos hermanos nos hicieron favor también de regalarnos algunas cuestiones ahí, ya le estamos echando ahí para, si no, no, la idea, hermano, no es que me vea yo así como cuando tenía 20 años, no, pero sí es controlar por salud, ¿sale?
Y ayer, hermano, fuimos a cortarnos el cabello, mi hijo y yo. Y tú dices, la dueña de la estética, bien, correcta, ¿no? Pero tiene una hija, hermano. Ay, Dios mío. ¿Así dejas salir a tu hija? Y luego, hermano, el problema es ese, ¿no? O sea, es tú. Y tienes en ese momento, hermano, que llenarte de la escritura y decir, Señor, yo sé que tú me estás viendo. No puedo hacerme tonto. Entonces, te agarras y ves para afuera. ¿Explico? Te llegan situaciones de repente de economía, hermano, ¿no? Y tú dices, voy a trabajar más, voy a doblar turno. No. Porque entonces si dejas a Dios, las cosas no se van a componer. ¿No? Bueno, y si ven una transita, no, que Dios no se agrada de eso. Tienes que luchar contra el pecado, hermano, porque ya nos fue dado lo necesario para eso, en todos los aspectos. Tengo un hijo de 18 años, hermano, que ese muchacho le entra por aquí, para decir que no come nada, o sea, ¿no? Se me dejaron unas papitas, papá, güey, cómpratelas, pero cómetelas lejos de mí. Sí, hermano, pues uno recuerda aquí la memoria, ¿no? Hay memoria en el gusto, y saben bien ricas esas de limón también, ¿no? Los pistaches, hermano. Tienes que tener fortaleza, hermano. Debes de pedirle en esas cosas, hermano, en todas las cosas ayuda a Dios. Entonces, hermano, es el asunto. Por eso es que Él quiere que nosotros nos apartemos de Dios, quiere que volvamos a caer. ¿Para qué? Para que no seamos salvos, para que apostatemos de la fe. Por eso vienen enfermedades, por eso vienen diferentes situaciones y pruebas a nuestra vida, hermano. Porque Él quiere que reneguemos de Dios. Él lo sabe. Y usted y yo deberíamos de saberlo. Por eso estamos predicando esto. Ahora, de modo que Dios tuvo que arrebatarle a Satanás el poder de la muerte. Solo por ese propósito vino Jesús. Así que la próxima vez que alguien le diga, es que Dios vino para que tú seas feliz, no le crea. Dios vino para que tú y yo, hermano, tengamos vida y vida en abundancia y vida eterna. Para que no muramos espiritualmente y para que un día estemos con Él, porque Él lo dijo muy claro, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque si así no fuera yo se los diría. Pero quiero preparar lugar para que ustedes estén allá conmigo, para que ustedes vean la recompensa que se le da a aquel que pone su vida y su confianza en las manos de Cristo. Un día, hermano, todo lo que hemos padecido será nada comparado, hermano, con la gloria que es estar en la presencia de Dios. Ahora, hermano. Ahora, si usted tiene un arma más poderosa que la de su enemigo, el arma de él se vuelve inútil. No se puede pelear contra una pistola con un arco y una flecha. El arma de Satanás es muy poderosa, pero Dios tiene un arma aún más poderosa, la vida eterna, y con ella Jesús destruyó la muerte. El camino a la vida eterna es mediante la resurrección, pero el camino a la resurrección es a través de la muerte. De modo que Jesús tuvo que experimentar la muerte antes de poder resucitar y darnos vida. Jesús destruyó la muerte al morir. ¿Cómo? Fue a la muerte, mediante la muerte, y resucitó conquistándola de esa manera. Así. Las personas, los discípulos y usted y yo, hermano, no entendemos aún que era necesario que el Cristo padeciera y muriera. Porque de otra manera, ahora, resucitara, porque de otra manera no habría vencido la muerte. ¿Cuál es el término de la vida? Es la muerte, hermano.
Lo que tú y yo no sabíamos cuando no teníamos a Cristo es que después de la muerte hay otra muerte, la muerte espiritual, la muerte eterna. Pero entonces Jesús muere como hombre, pero como Dios resucita. Y entonces le dice Satanás, así como tú engañaste, ¿vale? Tú también fuiste engañado porque pensaste que me habías derrotado, pero no. Yo resucité y ahora tú ya no tienes poder sobre toda la humanidad. Solo tendrás poder sobre aquellos que no quieran aceptar el mensaje de la salvación. Eso sí, no hay forma de salvarlos, hermano. Por eso le decía yo, hermano, que como nos decía este hermano, tenemos que hacer algo para el Señor y poner manos a la obra. Y si Dios lo está poniendo en el corazón, seríamos necios si no oímos, no escuchamos, ¿vale? Dios, hermano, nos puede hablar a través de quien sea, ¿no? Y si nos está diciendo, oye, ya vimos esto, ¿por qué no lo hacemos? Pues hagámoslo. Ahora fíjate, aparte de todo, nos dice, no se preocupe, yo lo costeo, no se preocupe. Ya hay que ser muy, ¿no? Para no aceptar. Entonces, hermano, vamos a hacerlo. Y vuelvo a repetirle, le damos folletos y donde quiera que usted vaya, pues, te regalo un folleto. Te vuelvo a repetir, no para que vengan aquí, hermano, sino para que quizás ese mensaje, a través de ese Dios haga una obra y algún día a lo mejor nos enteramos que a través de un folletito, ¿qué? Él nos salvó, ¿cierto? Si de repente siente calor, hermano, me avisa y prendemos los aires, ¿eh? ¿Estamos bien ahorita? O puede conectar los ventiladores, no se preocupe. ¿Vale? No, hermana, yo tengo calor. No es cierto. Ahora. Entonces, después de haber muerto, hermano, él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección de Jesucristo le otorga vida eterna al creyente. Es lo único que le pudiera haber dado vida eterna al hombre. La muerte es el poder del dominio de Satanás. Y cuando Jesús destruyó, cuando usted lee esa palabra, hermano, destruyó, no habla de que le quitó, no. Habla, hermano, de que inutilizó, de que la hizo menos, ya no tiene efectividad, ¿sale? En el original es lo que significa esa palabra. Cuando Jesús hizo inútil el poder de Satanás, también inutilizó su dominio. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Cuántos de aquí tenemos el día de hoy miedo a morir? Si usted tiene miedo a morir, hermano, no debe olvidar. Acaba de morir en esta semana el pastor John MacArthur, 80 y tantos años, y él mismo dijo muchas veces, la muerte solamente es el camino hacia la vida eterna. Tú y yo como cristianos, si estamos seguros de que somos salvos, hermano, diríamos como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Sin miedo a la muerte, hermano, porque sabemos que una vez muriendo estamos con Él. Esa es la diferencia. Yo me acuerdo mucho, hermano, hace ya unos años atrás, creo que en la pandemia, fueron a ver al sacerdote de ahí de Cartagena y no quiso ir a darle los santos óleos a una mujercita ya bastante grande, bastante adulta, una vecina de ahí de mis suegros. Y entonces van con nosotros, ¿no? Porque eso sí, pues son pastores, ¿no? Y ya van y nos, oiga, ¿no puede ir? Sí, vamos, ¿no? Tenía un terror la mujercita de morir, terror. Es que no me... Y entonces empezó mi esposa a hablar con ella y explicarle y todo eso, y la fue tranquilizando, de tal manera que le pudimos explicar, hermano, que si ella creía en Jesús con todo su corazón y le pedía a Dios que la perdonara de sus pecados, ella podía partir en paz, como al siguiente o a los 2 días murió. Pero ya no tenía el temor a la muerte. Tú y yo, hermano, yo sé que amamos a nuestros seres queridos, ¿cierto? Pero no tendríamos por qué estar tan angustiados de, ¿y si no regresa? Y está en Cristo, si está en Cristo. Tenga cuidado con eso, ¿eh? No es que viene a la iglesia, es que de niño le hablamos, no, tiene que estar en Cristo, hermano, es decir, vivir
como Dios dice, ¿vale? No, no es que trae también su Biblia, no, 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 y la lee, no. Se tiene que ver en su vida que tiene a Cristo. Si no, no. ¿Vale? Entonces, aguas con eso. Ahora, la muerte aterroriza a los hombres más que cualquier otra cosa. Es un miedo horrible, el rey de los terrores. Pero cuando mediante la fe en Jesucristo nos reconciliamos con Dios, la muerte no produce más miedo. Quedamos libres de la atadura del miedo a la muerte y en su lugar pasamos a anhelarla. Decimos simplemente, es nuestra liberación a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestras vidas en las del conquistador de la muerte y Él nos llevará de un lado del sepulcro al otro. Él nunca lo hubiera podido hacer si no se hubiera vuelto por un tiempo un poco menor que los ángeles. Necesario que Cristo fuera hombre, hermano. Yo no sé, de verdad, no soy tan romántico como algunos hermanos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, y cuando Cristo lleguemos allá y nos dé la bienvenida. No sé, hermano. Yo lo único que quiero, hermano, es saber que pude hacer lo que Dios quería que yo hiciera con mi vida. No me interesan ni las coronas. De verdad no estoy preocupado por eso, hermano. Yo sé que hay gente que no, voy a recibir mi corona y allá en el cielo, allá en el cielo. No. Yo solamente quiero de verdad poder decirle a Dios, Señor, de verdad valió la pena que me rescataras. Hice lo que tenía que hacer, Señor, de verdad sí. Yo sé, Señor, que me equivoqué un montón de veces, me caí y todo, pero tú sabes que yo con todo mi corazón deseo hacer tu voluntad. Así. Pero claro, hermano, debe ser, no sé cómo describirlo, hermano. Imagínate que tengas de frente al Señor y por fin lo puedas ver cara a cara. Debe ser impresionante, hermano. No sé. Ahora, los versículos 1 al 4, para acabar de explicar esto y terminamos, hermano. ¿Te acuerdas que hicimos contexto? Los versículos 1 al 4 nos dicen lo siguiente: si los que quebrantaban la ley eran castigados, ¿cuál será la suerte de los que descuidan el evangelio? La ley dice a los hombres lo que deben hacer y el evangelio dice a los hombres lo que Dios ha hecho. Esa es la diferencia. Ahora, por la ley es el conocimiento del pecado, por el evangelio es el conocimiento de la salvación. Por eso es importante, hermano, y estos folletos, cuando tú los puedas leer, vas a ver que le ponemos ahí, lo primero con lo que abrimos es decirle a la persona que lo va a leer, ¿crees que eres una buena persona? ¿Crees que mereces el cielo? Y tomamos 4 mandamientos para decirle, esos 4 todos los hemos roto, hermano. Bueno, hemos roto todos los días, ¿sabes? Pero con 4 es suficiente. Y después lo vamos a reflexionar y después le decimos, pero hay salvación, hay una esperanza en Cristo. No estamos, ¿qué? Terminados, no estamos desesperados. Por muchos años, hermano, te lo he contado un montón de veces, yo estuve tan enojado con Dios y cuando amanecía en esas crudas o ya no sé cómo llamarle, hermano, que me había drogado y alcoholizado toda la noche, y yo decía, si en verdad existes, mañana no amanezco, o sea, hoy me voy a poner hasta atrás, voy a meter de todo. Y si tienes ese poder, si eres Dios, mañana no amanezco, porque yo no soportaba mi vida. ¿Vale? Pero en realidad, hermano, lo que no soportaba es que tanta culpa. ¿Cómo justificas tanta maldad? ¿Cómo justificas hacer tanto daño a tantas personas? ¿Cómo justificas ser tan inútil que no eres capaz de hacer nada? Que no eres capaz ni siquiera de ganarte el sustento de tu familia. ¿Cómo justificas eso? ¿Cómo justificas abandonar unos hijos? ¿Cómo justificas golpear a una mujer? ¿Cómo justificas un montón de cosas? Robar y tantas cosas. Eso es lo que no soportas. Pero cuando yo me encontré con Cristo, hermano, fue tan especial que sepas que hay alguien que te dice, yo te perdono.
Yo te perdono todo lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho, yo te perdono. Uf, es otra, es otra dimensión, hermano. Si ya, cuando ya nadie cree en ti, cuando la gente ya ni te quiere ver, ¿no? Cuando dice, ese no va a cambiar nunca. Pero llega él y te dice, yo sí creo. Yo di mi vida para que tú seas diferente. Te vuelve el alma al cuerpo, hermano. Y después, todo eso que no servía, hermano, Él lo hace que sea útil. Y te cambia completamente. Y entonces, personas que ni te conocían, hoy te tienden la mano y te abren las puertas de su casa y te dejan entrar libremente y te confían incluso hasta sus negocios. Pero si te hubieran conocido antes de Cristo, ni la mano te hubieran dado. ¿Me explico? Eso es lo que hace Dios, hermano. Eso es lo que hace Dios. Y eso no te puedo describir lo que se siente aquí. No te lo puedo describir, eso tienes que experimentarlo. Y eso es lo maravilloso de Dios. Ahora, por eso es que dice que no debemos descuidar una salvación tan grande, hermano. Descuidar una salvación tan grande es más grave que transgredir la ley. La ley fue dada por medio de ángeles a Moisés y luego al pueblo, pero la palabra del Evangelio fue dada directamente por el mismo Señor Jesús. Y no solo esto, fue confirmada a los primitivos cristianos por los apóstoles y otros que oyeron al Salvador. Los versículos 5 al 13, mira lo que resumen. Primero, en el Salmo 8, 3 al 8, dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Fuimos hechos a imagen y nadie más fue hecho así, hermano, ¿eh? Por eso siempre te voy a seguir insistiendo, hermano. Yo no estoy en contra de que la gente tenga mascotas, no, pero jamás puedes tratar un animal mejor que a un ser humano, jamás, ¿vale? No, que lo voy a llevar a la estética, le voy a comprar carne importada. No, no puedes hacer eso, hermano. Cuando hay tanta gente muriendo, ¿has visto noticias ahorita, hermano, cómo está lo de la franja esa de Gaza y que no llega ni comida? ¿Has visto las imágenes de niños, hermano, así extendiendo un plato que se los llenan y todo se les cae porque es un montón de gente aventándose, hermano? Y nosotros, bueno, yo no tengo mascotas, pero hay gente que hasta estética, hotel para perros, para gatos. No podemos ser tan indiferentes, hermano, no. Ahora, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Cuál fue la orden del Señor en Génesis 1:28? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso, hermano, es lo que le había dado Dios a Adán y a Eva. A ti y a mí nos puso a señorear, hermano. Yo a veces me admiro cómo los seres humanos estamos delante, bueno, están, yo no. Lo veo mucho ahorita que andamos ahí trabajando ahí por Interlomas, hermano. Salen las personas y está un perro. ¡Ay! Y date vuelta. Platicando con un perro. Dios. ¡Ay, mi chiquito! Es un perro. Es un gato. Es un animal. ¿Por qué le haces fiesta?
Si tú tienes que señorear, es lo que fue la orden de Dios. Digo, tampoco soy lo que lo agarres a patadas y se los des al taquero, no estoy diciendo eso. Pero es un animal. ¿Cómo? ¿Por qué le hablas así? Hay personas que a los animales y a sus hijos les hablan, pero peor que animales. Vamos mal. Esta semana, hermano, ahí, trabajando en Interlomas, en un residencial, la señora, no, esa no está, lo que le sigue de histérica, hermano. Gritándole a dos pequeñitos. Digo, está bien, son chicos fresas y todo, ¿no? Pero gritándoles así sin sentido. No me entra en la cabeza, hermano. No me entra en la cabeza. Pero bueno, yo también fui así. Sí, también fui un loco. Pero el Señor nos dio autoridad. Y nosotros a veces andamos tirando la autoridad por todos lados. Pero bueno. ¿Por qué pues no vemos que todas las cosas le están sometidas? La respuesta es que el hombre perdió su dominio debido a su pecado. Fue el pecado de Adán lo que introdujo la maldición sobre la creación. Animales dóciles se volvieron feroces, la tierra comenzó a producir cardos y espinos. El control del hombre sobre la naturaleza fue desafiado y quedó limitado. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, vuelva para reinar sobre la tierra, quedará restaurado el dominio del hombre. Jesús, como hombre, restaurará lo que Adán perdió y mucho más que aquello. De modo que aunque no vemos que todo esté sometido al control del hombre en nuestros tiempos, sí vemos a Jesús. Y en Él tenemos la clave del final dominio del hombre sobre la tierra. Por un breve tiempo, fue hecho un poco menor que los ángeles. Específicamente durante los 33 años de su ministerio terrenal, su descenso del cielo a Belén, al Getsemaní, a Gábata, al Gólgota y al sepulcro, marcan las etapas de su humillación, pero ahora está coronado de gloria y de honra. Su exaltación es un resultado de su padecimiento y muerte. La cruz produjo o condujo a la corona. Cristo ganó 4 bendiciones en su muerte. De lo que leímos, hermano, hay 4 bendiciones que Él ganó para ti y para mí. Por eso dice, no descuiden esta salvación tan grande, porque esto no se conquistó, se ganó sin sufrimiento y sin dolor y sin muerte. La destrucción de Satanás, hermano, él es un enemigo vencido. Tiene poder, sí, tiene poder, hermano, pero ya te lo expliqué cuando empezamos la predicación. Solamente puede tentarnos, no puede hacer otra cosa, hermano. Si tuviera tanto poder, hubiera matado a Job, pero ¿qué le dijo Dios? Le puedes quitar, ¿qué? Sus bienes, pero no lo toques. ¿Le puedes qué? Quitar la salud, pero no lo puedes matar. Satanás, a ti y a mi hermano, si estamos en Cristo, ¿qué crees? No nos puede matar. Si Dios dice no, es no. Os enseñaré a quién deben temer. No teman al hombre, que solamente ¿qué? Te puede matar el cuerpo. Teme a aquel que tiene poder aún para echar tu alma ¿a dónde? Al infierno, y ese es Dios. Entonces, destrucción de Satanás, libertad del temor, porque no nos fue dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No tenemos por qué temer a la muerte si estamos en Cristo. ¿Qué más? Expiación del pecado. Tus pecados, mis pecados han sido totalmente perdonados. Nadie puede acusarte delante de Dios. Si Él te ha perdonado, nadie te puede acusar delante de Dios. Porque luego vemos hijos, ¿no? Acuérdate de todo el daño que me hice. Ya lo arreglé con Dios. Así que no me puedes venir a acusar. Un familiar resentido que nunca falta, ¿no? Nadie nos puede acusar delante de Dios. Y estamos viviendo también
como Dios dice, también no vais a pensar, ahí está, no, no, no. Te voy a explicar por qué no. Y por último, Él también nos ayuda contra la tentación. Fíjate lo que dice. 16 del capítulo 2 de Hebreos. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. 17. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso, delante de Dios. Y entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. 18. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos ¿por qué? Por tentaciones o por pruebas. Ahí está. 4 bendiciones con la muerte de Cristo están a tu alcance y al mío. Viene la tentación, hermano, no la vamos a poder evitar. En serio, te lo vuelvo a repetir. No sé si Elías se dio cuenta ayer cuando nos fuimos a cortar el cabello lo que te comenté. Pero era evidente, hermano, que yo no dejaría salir a mi hija de esa manera. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues ve para otro lado, hermano, pues ¿qué haces? De modo que le diga yo, fíjese que yo lucho con la lujuria, dígale a su hija que se vaya a su casa. No. Pero si sabes que Dios te está viendo, si sabes que debes fidelidad, ¿a quién? A tu esposa. Si sabes que tienes una hija y sabes que también tienes un hijo que te está observando, y entonces le pides ayuda al Señor y sales de esa situación. ¿Vale? Por último, hermano, ¿por qué te decía yo que no podemos poner excusas acerca de cómo le voy a hacer? Si somos salvos, entonces debemos vivir en santidad, como lo dice el siguiente texto que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y con eso terminamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2 dice, Dios Padre los conocía. ¿A quién? Estamos aquí. Y los eligió desde hace mucho tiempo. Y su espíritu los ha hecho santos. El que no nace de agua y de espíritu no puede ¿qué? Entrar al reino. Nacer de agua y de espíritu es una vida nueva, una vida en novedad, una vida que antes hacía cualquier tipo de desastre y el día de hoy lo primero que esa vida nueva piensa es tengo que ir a la casa del Padre el día domingo. Es lo primero que piensa esa persona nueva. Voy ahí donde el Padre quiere verme. Voy a vivir como el Padre quiere que viva. Voy a obedecer al Señor de mi alma, aquel que me salvó. Voy a vivir como Él le agrada. Voy a hacer las cosas que Él le agradan, porque me ha facultado con todo lo necesario para poder hacerlo. Eso es, hermano, lo que significa ser salvo. Como resultado, ustedes lo obedecieron. La obra del Espíritu en nosotros nos hizo ¿qué? Obedientes a Cristo y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Esa es la razón por la que tú y yo, hermano, no podemos decir que no se puede, pastor. No, sí se puede, hermano. Si vamos por ayuda a aquel que nos puede ayudar. Lo leíamos hoy en el Salmo con el que empezamos, Salmo 27, dijo el hermano, ¿va? Mire, vamos a nomás leerlo así rápido. Váyanle pasando los chicos de la alabanza. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Y mira lo que dice el salmista en el versículo 4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Aquí es donde queremos estar tú y yo, hermano.
en la presencia de Dios. Aquí es donde tú y yo debemos venir y decir: Señor, tantas gracias, Padre, por una semana más. Una semana que ha sido harto difícil. Hay tantas pruebas allá afuera, Señor. Hay tanto loco. Pero tú estás conmigo. Y me has demostrado tu fidelidad en todo tiempo. Canta conmigo este canto, hermano.